Saludos, estudiantes registrados en el curso de Gerencia Ambiental, Contaminación Ambiental. Mi nombre es Guillermo León Cartagena Mejía, contador público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, con diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera, especialista en revisoría fiscal y una maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente. Nos ocupa entonces el curso de contaminación ambiental introductorio a lo que es toda nuestra gerencia ambiental. Es del primer nivel. Este curso tiene como objetivos fundamentar elementos teóricos necesarios para la comprensión de las causas y los efectos de la contaminación, partiendo de las acciones humanas. También hacer una taxonomía, una clasificación desde sus diferentes orígenes y propuestas presentadas por diferentes autores, obviamente de lo que nos ocupa, de la contaminación. Adicionalmente, pues reconocer los problemas ambientales a causa de diferentes actividades humanas. El curso es muy ameno, es amigable y está dividido en dos unidades. La primera tiene que ver con las generalidades relacionadas con la contaminación ambiental. Y la segunda tiene que ver con la problemática ambiental. Bienvenidos al curso. Los espero para que hagamos de cada unidad un buen elemento para la comprensión de los cursos que se darán a posteriori. Saludos participantes en el curso Contaminación Ambiental de la especialización en Gerencia Ambiental de la Facultad de Administración. La facultad pues, pertenece a las Ciencias Contables. Me permito hacer un trabajo introductorio, que el curso ya está en marcha, para que observemos grosso modo los contenidos de este importante módulo. Es muy importante decir que es el módulo soporte de los demás que se van a ver en la cadena de trabajo ambiental dentro de la gerencia ambiental que hemos propuesto. El propósito de este curso de contaminación ambiental, como bien está expuesto ahí al inicio del módulo, es proveer elementos de conocimiento y práctica profesional al especialista en gerencia ambiental con respecto a el entendimiento de la conceptualización básica en contaminación y la problemática ambiental como fundamento de futuros desarrollos curriculares en su formación y práctica de la gestión ambiental en diferentes organizaciones, cuyo marco de referencia sea el desarrollo sostenible y la ecoeficiencia. Es un propósito, pues, donde simplemente lo que tengo que agregar es, y básicamente siendo reiterativo, es que este curso es el soporte de los demás que vendrán
como es por ejemplo evaluación ambiental, es por ejemplo módulos muy importantes como los que tienen que ver con la producción limpia y otros que ustedes pueden observar en la propuesta curricular. El objetivo general de este curso es identificar la problemática ambiental, es decir, reconocer la problemática ambiental para entender las principales causas de contaminación ambiental, partiendo de acciones humanas y comprendiendo sus efectos, base de futuros desarrollos curriculares que van a fundamentar la gerencia ambiental, para que obviamente se tenga idoneidad en la gestión organizacional del sistema ambiental y que la empresa pues entonces empiece a ser amigable con su relación con la naturaleza. Están los objetivos específicos que tienen que ver con entregar elementos fundacionales teóricos sobre las causas y efectos de la contaminación, la taxonomía de la contaminación, la clasificación de la contaminación y reconocer en sí los problemas ambientales a causa de las actividades humanas. Esos son los objetivos específicos que pues prácticamente ellos son los que dan lugar a que el curso tenga una unidad de conceptos generales relacionados con la contaminación ambiental y una unidad 2 que simplemente tiene que ver o en la que se expondrá la problemática ambiental que se presenta hoy en el mundo. Retomando entonces los contenidos, ya sabemos que son 2 unidades. Esa primera unidad nos dice que es la unidad de generalidades. Ustedes ya conocen cómo están estructurados estos módulos. Hay una relación inicial de conceptos, hay unos objetivos que son el general y los específicos, ya lo leímos, pero lo leímos para el módulo, ¿sí o no? Es muy importante, cada unidad tendrá su propio objetivo general y sus objetivos específicos. Los objetivos específicos simplemente desarrollan el objetivo general. Los objetivos específicos son los que me dan las pautas de las temáticas que se van a desarrollar en cada unidad. Es bueno, antes de seguir adelante, hacer dos precisiones. La primera, pues, que aunque ya ustedes seguramente accedieron a la presentación del curso, recuerden que mi nombre como tutor es Guillermo León Cartagena Mejía. Soy contador público con posgrados en normas internacionales, en revisoría fiscal y contraloría y con maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente. Para muchos, pues, raro que un contador tenga este tipo de formación, pero el tiempo que llevo en la academia me llevó a pensar que el contador tenía que irse actualizando
y enfocarse en lo que son necesidades hoy de la empresa, por ejemplo, el gobierno corporativo y todo lo que tiene que ver con el enfoque de la relación ambiental de las empresas. Pues si las empresas tienen como unos objetivos básicos la permanencia, el negocio en marcha, no puede ser posible si ella no es ambientalmente amigable. Por lo tanto, mi formación ha ido migrando hacia esta parte de lo ambiental, que realmente no me es extraña, porque yo tengo también formación en agronomía, en ingeniería en agronomía. Entonces no me es extraño pues el trabajo en esta parte ambiental. La unidad 1 entonces tiene esas generalidades, y de paso se ha dicho, es muy importante la estructura como está montado el curso en la plataforma. Allí hay una parte de inicio donde hay unas generalidades del curso, donde están las diferentes pues, presentaciones, tanto del tutor como de los estudiantes, y están las indicaciones generales. Es muy importante saber que cada unidad tiene también una estructura, y que dentro de esa estructura hay algo muy importante, y son los recursos para el desarrollo del microcurrículo. Los recursos son obligatorios y son complementarios. Los obligatorios están el módulo institucional guía del curso, y fuera de eso todos los documentos o videos que se proporcionan allí en la plataforma, y específicamente en esta sección de recursos. Entonces es muy importante estar atentos, hacer una buena escucha y observación de los videos, porque son apoyo al desarrollo curricular y son apoyo al desarrollo del mismo módulo. Quiero hacer pues ese énfasis. Retomando la unidad 1, entonces en esta unidad 1 lo que hay es unas generalidades relacionadas con la contaminación ambiental, y está dividida la unidad en un tema 1, que es las generalidades sobre medio ambiente y la conceptualización básica que tiene que ver con la contaminación. Allí entonces ustedes ya estarán evacuando la literatura que tiene que ver con lo que es la definición de medio ambiente, con los componentes del medio ambiente, cuáles son las clases de medio ambiente, cuáles son las alteraciones del medio ambiente, qué es la contaminación en sí, otros conceptos fundamentales, y al final normalmente hay un ejercicio de aprendizaje y un taller de entrenamiento. El tema 2 tiene la taxonomía de la contaminación ambiental. De pronto este término pues se me quedó, lo que ya les decía, los aprendizajes de otra hora en la cuestión de agronomía. Pues en algún momento en esa formación que tengo de agronomía tuve que estudiar botánica taxonómica. ¿Qué quiere decir taxonomía? Taxonomía es un término que significa clasificación. Entonces, por ahí en la botánica taxonómica, entonces uno aprende cuál es la familia, el género, la variedad, etcétera, el nombre científico de las diferentes especies arbóreas y todo
en fin. Y entonces eso ya ha ido trasladándose a otros espacios científicos. Simplemente la palabra es una categoría general de clasificación, y entonces se puede leer taxonomía de la contaminación ambiental como clasificación de la contaminación ambiental. Clases de contaminación, otras clases de contaminación. Pero aquí en este tema también desarrollo algo muy importante que tiene que ver con la legislación y contaminación. ¿Qué normas hay, por ejemplo, en nuestro país, y algunas internacionales, que tienen que ver con la legislación sobre contaminación? Y por lo tanto, entonces es mucho aporte el hacer precisar más bien, hacer precisión sobre qué es legislación ambiental. La segunda unidad entonces tiene que ver básicamente sobre lo que es la problemática ambiental. Esa problemática ambiental entonces está dividida también en unos temas. El primer tema de problemática ambiental tiene que ver es con la conceptualización de problemática ambiental. Entonces, dejar muy claro qué es problema ambiental, cuál es la importancia de conocer los problemas ambientales, la evolución misma de esos problemas ambientales, cómo se originaron, cómo se fueron acentuando y cómo nos están llevando a una crisis en toda la parte de lo que es la naturaleza, y cómo es incidencia de estas problemáticas ambientales en el mismo medio de vida de todos los seres vivos. La clasificación, entonces, la taxonomía también de los problemas ambientales. Muy específicamente, cuáles son las causas de esos problemas ambientales y cuáles son sus consecuencias. Siempre tenemos que pensar que existe unas causas, y las causas tienen sus efectos. Entonces es muy importante que conozcamos cuáles son las causas y las consecuencias de la problemática ambiental que vivimos. En términos generales, entonces eso es lo que se abarca, pues se trabaja en la temática 1 de la unidad 2. Un tema 2 tiene que ver con los diferentes problemas ambientales. ¿Y cuáles son los problemas, precisamente, principales problemas ambientales planetarios? Por ejemplo, la destrucción de la capa de ozono. ¿Qué incidencias tiene eso para los seres vivos? El calentamiento global, el calentamiento de la Tierra, esa problemática, cómo incide pues en el factor climático. Nosotros estamos ya observando que prácticamente algo que teníamos muy definido en Colombia o en esta área o parte del trópico, estaba muy definido los meses de verano y los meses de invierno. Ya eso está realmente pues ya perdido, no hay ni invierno ni verano. Con cualquier día, cualquier semana, en cualquier hora se está haciendo un día esplendoroso, y en cualquier momento entonces se presenta alta precipitación pluviométrica. Entonces esas son incidencias del calentamiento global. Pero más allá, el calentamiento global tiene pues, por ejemplo, el efecto invernadero, incluso
eso conlleva algo que pues, no se había detectado, pero que ya se conoce, por ejemplo, como el oscurecimiento global. Es a causa de ese efecto invernadero y la nubosidad permanente, entonces los rayos del sol no están alcanzando en debida forma, como lo hacían naturalmente, a las partes pues, que lo están necesitando, como son las selvas y en general pues todo el globo. Y entonces se ha disminuido la intensidad de la exposición solar. Al menos pues esa captación ya no se está haciendo, y entonces eso de seguir así va a tener unas incidencias sobre, por ejemplo, los tiempos de productividad en la agricultura. Pues eso en su momento lo extenderemos, será material seguramente de consulta y ampliación. Otro de los principales problemas pues, ambientales planetarios son las lluvias ácidas. La lluvia ácida, pues al estar el aire contaminado, tiene un montón de gases, entonces se presentan las lluvias ácidas. Esas lluvias ácidas y en general otro tipo de problemas ambientales tienen o dan lugar a la destrucción de los bosques y de las selvas tropicales, que son otros de los principales problemas que enfrentamos, porque es que la producción mayoritaria de oxígeno está en las selvas tropicales. Los árboles entonces se encargan de hacer una limpieza tomando el CO2, ese CO2 entonces lo transforman, liberan el O2, el oxígeno, y el carbono lo dejan para hacer su cuerpo, su material, los árboles. También otro tiene que ver con la desertificación. Estos son fenómenos pues, algo diferentes a lo que es la desertización. Hay desertificación y desertización. La una tiene que ver con el aumento de los desiertos en el globo. Por ejemplo, el desierto del Sahara sigue creciendo, entonces eso es desertización. Y desertificación es que un terreno pierda sus propiedades, por ejemplo, los suelos se vuelvan ácidos o extremadamente básicos, entonces eso conlleva que la producción de los diferentes cultivos tenga problemas. También otro de los problemas ambientales planetarios tiene que ver con la contaminación atmosférica. Uno más es la deforestación. La deforestación, pues entonces, a causa de desarrollo de proyectos de infraestructura y de transporte, pues las carreteras y en general, pues adentrarnos en la selva, eso produce deforestación. Entonces, en la medida en que se talen los bosques nativos, las selvas tropicales, pues entonces eso tendrá incidencias de muchos tipos, que será lo que en adelante nosotros en todas las temáticas que están propuestas para el currículo de gerencia ambiental nosotros vamos a ir evacuando. También está la pérdida de la diversidad biológica, precisamente a causa de la deforestación. Entonces, si se deforesta, si se talan los bosques, una importante cantidad de vida natural, de organismos que hacen parte de los ecosistemas y de las selvas,
entonces también desaparecen, porque pues al desaparecer el medio que es propicio para su desarrollo, pues entonces esas especies también desaparecen. Y otra problemática que tenemos es la disposición final de los residuos. En general, pues nosotros muy coloquialmente hemos hablado de las basuras, ¿cierto? Pero realmente, pues técnicamente hoy ya no se habla de basuras, sino que se habla de ser residuos. Y residuos, pues hay también muchos tipos, residuos sólidos, líquidos, gaseosos, pues las emisiones. Pero especialmente los residuos tóxicos son aquellos que, por ejemplo, que nadie quiere recibir ya, como que todo el mundo está haciendo conciencia. Es, por ejemplo, los países desarrollados, por ejemplo, tienen plantas nucleares y todos esos desechos nucleares, todo eso, pues hay que darles un tratamiento y hay que confinarlos, y entonces algunos países se han prestado para que en sus territorios entonces se depositen esos residuos tóxicos. Eso, hay problemas transnacionales a causa del manejo de esos residuos tóxicos. Eso es otro problema que nos ocupa como uno de los graves problemas que tiene este nuevo siglo en cuanto a la contaminación ambiental planetaria. He querido entonces hablar en el módulo, pues, cuando lo construí, que fuera pues muy a nivel global toda la problemática, pero también entonces he querido que posicionemos y como bajar más esos problemas ambientales a nuestro propio espacio, es decir, al país. ¿Cuáles son los problemas ambientales en Colombia? Eso es también de tratamiento aquí en este curso. ¿Qué más vamos a trabajar? Pues los problemas, reduciendo más ese espacio, entonces locales, Medellín. Ahí pues, como la institución, su sede principal está en Medellín, pues entonces en principio se hace ese trabajo de localización de problemáticas ambientales de Medellín, que muy seguramente, aunque ustedes, señores estudiantes, una gran mayoría no sean de Medellín, seguramente por los medios de comunicación, los periódicos, revistas, la televisión, entonces se han dado cuenta. Lo importante aquí es entender que localmente tenemos problemas, y entonces incluso hay actividades en el desarrollo del módulo donde usted va a tener que compilar, reunir información sobre la problemática ambiental de su medio, de su lugar de origen o donde usted vive, porque es que hay unos que viven en un municipio pero se trasladan a trabajar a otra parte, a una ciudad o a otro municipio, y entonces es muy importante escucharlos a ustedes de cuáles son esas vivencias en cuanto a los problemas ambientales locales en su ciudad de origen y donde están laborando, o si son espacios diferentes donde se vive y donde se labora, pues entonces conocer de esa problemática que de todas formas nos ocupa, y es, pues yo creo que nosotros que estamos adentrándonos en el mundo de la problemática ambiental es a donde tenemos que empezar a tener acciones desde el lugar de origen, pero principalmente en el hogar. En el hogar yo ya puedo acometer acciones que empiecen a aportar
al control de los problemas ambientales. Nosotros en el mismo barrio podemos tener problemas, no sé, de una quebrada, un río, una canalización que pasa por allí y esté mal manejada, la recolección misma de basuras. Muchas veces en algunos lugares todavía se tienen problemas de pavimentación y las alcantarillas tienen digamos mala presentación o todavía no están hechas. Entonces hay un montón de problemáticas que podemos empezar a abordar y pensar en posibles soluciones. Y más aún al interior del hogar mismo, desde la cocina misma, allá donde se producen los alimentos, podemos empezar a generar nuestra cultura de buen tratamiento al ambiente. En la cocina, pues entonces se producen los residuos biodegradables, de cómo hacemos toda nuestra alimentación. Y entonces eso necesariamente hay que separarlo de lo que nuestras actividades en el hogar van generando, por ejemplo, el cartón, el papel, muchas veces los metales, el vidrio, y entonces iniciar con una separación en la fuente desde el mismo lugar donde vivimos. Eso ya empieza a ser un aporte seguramente en nuestra cultura de un mejor tratamiento al ambiente. Sino hacer el siguiente comentario. Estamos a menos de 2 años del 2020 y en Europa se tiene como el 2020 el año referente para una acción muy importante, y es que Europa toda completa dice que al 2020 no puede haber, y eso hay un tratado internacional firmado por todos los países europeos donde no pueden haber estos centros de recolección de residuos como los que nosotros ni siquiera hemos empezado a implementar. Entonces, en el 2020, todos los residuos que se producen tienen que ser debidamente reciclados. Entonces, para el 2020 no, y en adelante no pueden existir rellenos sanitarios en Europa. Entonces uno dirá, Dios, ¿y esta gente entonces qué va a hacer con los residuos? ¿Qué sucede? Que ellos tienen ya hace alrededor de 40 años un trabajo en donde se ha ido construyendo cultura de la separación en la fuente. El europeo tiene claro que en un recipiente tiene que depositar sus residuos biodegradables, en otro el papel y el cartón, en otro los metales, en otro tiene que llevar, por ejemplo, el vidrio, el plástico. Y entonces, cuando los recolectores, los carros recolectores, hacen sus rutas, simplemente ya tienen esa separación y se llevan ya esa zona a las plantas de reciclaje y de reprocesamiento. Europa entonces para el 2020 no debe tener ningún relleno sanitario, y resulta que nosotros apenas estamos implementando los rellenos sanitarios como una solución a los basureros a cielo abierto. Básicamente el módulo tiene las temáticas que hemos así a grandes rasgos pues resumido, y que entonces ya usted viene con algunas actividades que han sido programadas para las diferentes semanas y que están a disposición
del grupo para que se vayan evacuando. Es muy importante entonces reiterar, quiero ser reiterativo, que cada unidad entonces tiene una estructura. En principio, entonces, normalmente se tiene una presentación de la unidad. Normalmente puede ser un módulo, un video, una imagen, pero siempre tendrá al inicio una relación de conceptos, aquellos conceptos clave de la temática que se va a desarrollar. Y tiene pues entonces como que en el caso de esta unidad que estamos iniciando, la unidad 1, entonces tiene los conceptos fundamentales, como en este caso palabras que hacen parte de las generalidades, que es lo abiótico, están todas las definiciones técnicamente pues aceptadas: aire, atmósfera, biótico, contaminación ambiental, biológica del aire, la atmosférica, la contaminación del suelo, hídrica, radioactiva, sónica o sonora, visual. La palabra que pues entraba en discusión, taxonomía. ¿Y qué es eso de la taxonomía de la contaminación? El objetivo general de esta primera unidad es fundamentar los elementos teóricos necesarios para la comprensión de las causas y efectos de la contaminación, partiendo de acciones humanas. Es decir, simplemente es reconocer, identificar elementos básicos, fundacionales, teóricos, para un mejor entendimiento de cuáles son las causas y cuáles son los efectos de la contaminación que se genera a partir de las acciones humanas, es decir, causada por el hombre. Para lograr ese objetivo general, entonces, lo que estamos proponiendo como objetivos específicos y que dan lugar a las temáticas es que primero vamos a identificar los elementos que conforman el medio ambiente, buscando hacer diferencia en el medio ambiente natural y el medio ambiente social, y buscando hacer una comprensión de cuáles son sus alteraciones. Y un segundo objetivo específico, en pro del objetivo general, manejar la taxonomía de la contaminación ambiental. Pues yo diría que más que manejar, si haya sido yo mismo el que escribí este texto, pues se me antoja aquí de momento que más que manejarla es comprenderla, comprender esa taxonomía de la contaminación ambiental. Obviamente a través del conocimiento de cuáles son las variables que causan las diferentes clases de contaminación, es decir, cuáles son las fuentes. Ese tema 1, entonces, generalidades sobre medio ambiente y conceptualización básica relacionada con la contaminación, entonces tiene un primer concepto muy importante, que es eso del ambiente. Y por definición, el medio ambiente es el conjunto de elementos abióticos, lo que es energía solar, suelo, agua y aire, y bióticos, organismos vivos que integran la capa de la Tierra llamada biosfera. En la Conferencia de Estocolmo de Naciones Unidas en 1972 se dio la siguiente definición de medio ambiente.
es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos e indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas. Como todo en la Tierra está interrelacionado, entonces lo que se produce es un efecto dominó. Si una problemática conlleva a otra y a otra, así sucesivamente, en cadena, entonces el efecto dominó, cualquier intervención en el medio natural provoca una serie de reacciones en cadena sobre todos los componentes del medio ambiente. Los problemas del medio ambiente no se pueden contemplar de forma aislada. Como la naturaleza está totalmente integrada, entonces hay que entrar a abordar las problemáticas de una forma también integral. Es decir, que entonces para estudiar las variables implicadas en un problema ambiental hay que tener en cuenta sus interrelaciones y las repercusiones en cadena. Esto es conceptualización muy básica y que está empoderada desde la misma definición de medio ambiente que se dio en Estocolmo en 1972. Un siguiente ítem tiene que ver con los componentes del medio ambiente. Entonces, conocida esa definición de medio ambiente, entonces tenemos que saber, bueno, y si eso es medio ambiente, ¿cuáles son sus componentes? En primera instancia está la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? Pues un escudo que tiene la Tierra, el planeta, para protegerse de la radiación ultravioleta que viene del espacio. ¿Qué es la atmósfera? Una mezcla de gases, donde pues se tiene no solo nitrógeno, sino dióxido de carbono, oxígeno, hidrógeno, vapor de agua, pues entre otros elementos. Esa composición básica la tenemos ahí, que pues el nitrógeno es el gas de más presencia en la atmósfera con un 78% y lo sigue el oxígeno con un 21%. Entonces quiere decir que entre nitrógeno y oxígeno un 99% es lo que compone la atmósfera, y otros gases como el hidrógeno y helio, neón, argón, criptón, xenón y radón son pues, el resto para completar ese 100%. La atmósfera entonces también se puede entender, se puede comprender como diferentes capas, y entonces a nivel de los 0 kilómetros sobre la Tierra, entonces entre los 0 y los 10 kilómetros está lo que se conoce como la troposfera. La estratosfera está entre los 10 y 50 kilómetros, la mesósfera entre los 50 y los 80, la termósfera está entre los 80 y los 500, y de ahí en adelante se conoce como la exósfera, es decir, lo que está más afuera de la parte pues, que son las capas de la atmósfera. Pero ¿qué otro elemento también constituye, sí o no, el ambiente? Está el agua. Ya el agua es un compuesto químico que todos pues, conocemos de su existencia, que es vital, muy estable, está formado por átomos de hidrógeno y oxígeno, y el agua pues tiene unas características, que es inodora y insípida, o sea, insabora, como nos enseñaron en la escuela, incolora, no tiene color, y su
presencia en la tierra pues es del 71%, se encuentra, digamos, la tierra cubierta de agua. La misma tierra es un 71% agua, el globo terráqueo. De la temprana escuela conocemos que existen diferentes estados en que se presenta el agua. Este elemento del ambiente puede encontrarse sólido, como es el hielo, líquido, lo que tenemos, digamos, en los mares, en los ríos, incluso las nubes cuando se precipitan y generan lluvia, las famosas gotas de agua, entonces es estado líquido, el rocío mismo en la vegetación, lo que ya había dicho, pues lo que se encuentra en los océanos, mares, lagos, ríos. El estado gaseoso, vapor de agua, que pues existe en forma de niebla, de vapor y en las nubes. El agua entonces, como elemento del ambiente, tiene un ciclo. Todos en su momento entonces conocimos el ciclo del agua. El ciclo del agua, pues entonces en la figura pues está muy bien expuesto. Simplemente de los mares hay una evaporación que se convierte entonces en nubes. Esas nubes muchas veces se condensan y entonces generan las lluvias, y esas lluvias entonces se precipitan, vuelven al suelo, que ese suelo pues entonces las absorbe, entonces se presenta es un escurrimiento, y esas aguas incluso a veces se presentan filtraciones al interior de la tierra, y entonces se presentan el flujo subterráneo. Ese flujo subterráneo se llama nivel freático, y esos niveles freáticos en algunas partes acceden a la superficie, entonces se producen los famosos nacimientos de agua, los aljibes, todo, y pues se renueva, entonces se va a los ríos, lagos, y vuelve a la evaporación. Entonces esto es lo que todos desde niños conocemos, desde la temprana escuela, como el ciclo del agua. Otro elemento del ambiente es el suelo. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, la superficie, en la que vivimos numerosos organismos, crece la vegetación. Es una estructura de vital importancia para el desarrollo de la vida. Es el soporte a las plantas y le proporciona los elementos nutritivos. El suelo lo que provee la alimentación precisamente para esos organismos como las plantas, que son necesarios obviamente para el desarrollo. El suelo entonces se forma por la descomposición de las rocas. Quien no creyera, pero las rocas, por misma acción del agua, de los agentes, por ejemplo los químicos que corroen, por ejemplo, los cambios bruscos de temperatura, la humedad, el aire mismo, el famoso pues Eolo, dios de los vientos, que ese también actúa y va limando, por así decirlo, por ejemplo la tierra, y entonces la roca.
y entonces se va generando un material en suspensión en el aire, que es el polvo, que eso cuando se precipita entonces también va siendo parte del suelo. Incluso cuando los seres vivos mueren, entonces entran a ser parte en su descomposición del suelo. El proceso entonces mediante el cual los fragmentos de roca se hacen cada vez más pequeños, se disuelven o van a formar nuevos compuestos, se conoce como la meteorización. Eso es entonces una forma de generación de nuevos suelos. Los suelos entonces tienen diferentes capas, tienen una estructura que pues me parece que está en términos generales bien representada en la gráfica que podemos estar observando en estos momentos. Tiene una parte, pues la más superficial, eso es, la parte es limosa, la parte más superficial entonces tiene la materia orgánica o lo que se conoce humus. Después del humus está el mantillo, después del mantillo una capa que se llama acadama, después de la acadama está la arena, la canuma, y por último está el material arcilloso y las piedras. Esto es una forma, pues, o la estructura de conformación de los suelos. De todos ellos, entonces, dependen los organismos vivos, incluidos pues, nosotros los seres humanos, de todos esos elementos que forman el ambiente. Las plantas se sirven del agua, del dióxido de carbono y de la luz solar para convertir entonces materia prima en carbohidratos por medio de la fotosíntesis. El otro ítem es la taxonomía del medio ambiente, clases de medio ambiente. Entonces hay medio ambiente natural, medio ambiente artificial y medio ambiente social. El medio ambiente natural corresponde a todo lo que significa naturaleza, modificada levemente, la flora y la fauna. Comprende además los elementos inertes, no vivos, como el aire, el agua, el suelo, las rocas, los minerales, el clima. Entonces esto es una clase de ambiente o de medio ambiente, el medio natural. El medio ambiente natural, reitero, comprende los elementos no vivos como el aire, agua, suelo, rocas, minerales, clima, pero entonces es muy importante que sepamos que allí también está pues, lo que significa en general la naturaleza modificada, la flora, la fauna. El medio ambiente artificial, que es pues, lo artificial es lo que es creado o es modificado por la acción del hombre. Entonces, el medio ambiente artificial corresponde a todo lo construido y modificado por el hombre, es decir, lo que tenemos como medio para vivir, las ciudades, en general toda la infraestructura que creamos, las industrias y hasta la misma cultura. El medio ambiente social corresponde a las comunicaciones, o sea, la interrelación entre los mismos seres humanos, entre los seres vivos, animales o vegetales. En los seres humanos se refiere a la cultura, a las deidades, los objetos, las religiones, todo eso es un medio ambiente social. También como desarrollo de esta unidad, entonces está el ítem alteraciones del medio ambiente, que
son alteraciones del medio ambiente, son modificaciones, son transformaciones, son cambios que se presentan en el medio natural por la acción humana o incluso por la misma naturaleza. Se puede hablar de que hay alteraciones negativas y que básicamente son las emisiones que contaminan la atmósfera, los gases, polvo, el mismo ruido. Hay alteraciones negativas que tienen que ver con la contaminación del agua que está marítima, las aguas continentales, los ríos, las lagunas. Hay alteraciones negativas en términos de la generación de residuos tóxicos peligrosos que pues, deben ser depositados en el suelo. Ya les hablaba de todo lo que es pues, esos desechos nucleares, los residuos nucleares, esos altamente contaminantes, lo que sucede con las pilas. También son alteraciones negativas la pérdida de la calidad del suelo a causa de la erosión y la contaminación de los suelos. Un suelo erosionado, pues entonces es un suelo donde no se puede cultivar o ya no es lo suficientemente productivo. Un suelo contaminado, entonces muchas veces eso lo que hace es alterar el pH de ese suelo y cambiar pues los organismos que están al interior, porque el suelo en sí, el suelo es vivo, el suelo, al interior del suelo ahí es vida, y entonces si se alteran las condiciones de ese suelo, entonces los organismos propios de ese suelo entonces desaparecen y entonces ese terreno seguramente se va a desertificar. Ese terreno entonces no va a contar con las condiciones para ser productivo. Una alteración más negativa es el consumo excesivo de recursos naturales. Nosotros, a causa de las creencias incluso pues, religiosas, hemos pensado que los recursos naturales eran infinitos, y ya sabemos y estamos claros de la finitud de esos recursos. Los recursos naturales no son infinitos, y si no los cuidamos, más rápido vamos a terminar con ellos, y entonces el problema es pensar qué harán las generaciones futuras que necesitan también al globo terráqueo como pues su casa. Entonces el consumo excesivo de recursos naturales como las materias primas, el agua y la misma energía. Alteraciones negativas, pues también efectos específicos sobre los ecosistemas, la destrucción de los ecosistemas, como la pérdida de la diversidad biológica, la alteración del hábitat natural, la sobreexplotación. Pues en muchas partes, por ejemplo, no se hace una pesca planificada, entonces la realidad es que de un momento a otro un alimento como es el pescado para los que están cerca de los ríos, de las lagunas y los mares, entonces van agotando ese recurso, y entonces con el problema alimentario que va dejando eso. Y esos son entonces alteraciones negativas. Entonces,
Otro ítem en desarrollo de este primer tema es, bueno, ¿y qué es la contaminación? La contaminación es la introducción en un medio cualquiera de un contaminante. ¿Qué es un contaminante? Una sustancia extraña a ese medio o forma de energía, con potencial para variar la proporción de sus constituyentes, es decir, que cause impacto, que cambie la composición de ese medio, es decir, que puede crear molestias o provocar efectos perjudiciales irreversibles, o a veces no, en un medio inicial. Entonces es muy importante este concepto. La contaminación es introducir en un medio un agente que no es propio de ese medio y que entonces lo que resulta ese agente es ser un contaminante. Es decir, es una sustancia extraña a ese medio. Y como es extraña a ese medio, entonces es muy posible que su potencialidad sea dañina. Es decir, que cambie las proporciones constituyentes, que cambie, digamos, sí, más que las proporciones, pues entonces que cambie el estado de cosas, la estructura misma de ese medio, lo haga cambiar y entonces por ende cree molestias, provoque efectos perjudiciales en la supervivencia de ese medio inicial. También es bueno pensar que se denomina contaminación ambiental cualquier modificación del ambiente, producida en forma natural o artificial. La forma natural es la misma naturaleza, ¿cierto?, que en su estado entrópico, que quiere decir de permanente movimiento o cambio, pues haga esas modificaciones, o artificial, que sea a mano del hombre, y que obviamente lo que cause es una alteración de tipo negativo, como las que estamos viendo ahora, en el equilibrio de ese medio. En resumen, la contaminación es el deterioro, contagio, alteración, desequilibrio y en general toda acción que afecte negativamente el equilibrio natural o la salud de los seres vivos. Otros conceptos fundacionales relacionados con la contaminación, entonces ya tiene que ver con lo que, digamos, ahora se está ya hace rato se ha venido proponiendo, desarrollo sustentable. ¿Qué es eso del desarrollo sustentable? Es el resultado de una acción concertada de naciones para impulsar un modelo de desarrollo económico mundial compatible con la conservación del medio ambiente y con la equidad social. Ahí hay dos elementos fundamentales entonces. Desarrollo sustentable quiere decir que ha habido un acuerdo de gran mayoría de naciones para que el modelo económico mundial no siga destruyendo el ambiente, que no siga destruyendo la naturaleza. En otras palabras, de un comportamiento amigable con la naturaleza. Desarrollo sustentable es que los países sigan creciendo, pero respetando y conservando en lo posible la naturaleza. Y fuera de eso, un elemento adicional es de equidad social, es decir, que a la vez que el desarrollo se hace amigable con el ambiente, también
se vayan reduciendo en lo posible las brechas que hay en las clases sociales, que hay entre las culturas, en general en la sociedad. Entonces son dos elementos fundacionales: conservación del medio ambiente y equidad social. Eso es el soporte de la propuesta de desarrollo sustentable. Es el objetivo básico. ¿A qué apunta el desarrollo sustentable? A la defensa del medio ambiente y a la equidad social, que se mermen las diferencias que hay entre los seres humanos en la sociedad. Eso tiene un referente muy importante por allá, que en las actividades que están propuestas usted tiene que dar cuenta y razón. Y eso parte por allá del famoso informe Brundtland, 1987. Anterior a eso, pues ahí está, por ejemplo, el Club de Roma, cuando las primeras manifestaciones de los científicos de que algo grave estábamos haciendo en contra de la naturaleza. Esos son elementos que usted va a apropiar a medida que vaya desarrollando las diferentes actividades. Entonces, el concepto, pues, de desarrollo sustentable más citado es aquel que fue elaborado en el informe Brundtland en 1987 por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo para la Organización de Naciones Unidas, o sea, la ONU. Allí se explica que el desarrollo sustentable implica satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Es decir, cómo va a ser nuestro comportamiento hoy, de tal manera que respetemos que los que vendrán también tienen derecho a disfrutar la tierra. Dice que entonces que como concepto el desarrollo sustentable, más citado, pues es el del informe Brundtland, allá en el 1987. Gráficamente, pues entonces desarrollo sustentable tiene tres aspectos. De un lado, la sociedad, la economía y el ambiente. Entonces, desarrollo sustentable tiene un trípode sobre el cual se tiene que desarrollar. Un desarrollo sustentable, lo económico y el medio ambiente. Entonces, la sociedad, la economía y el medio ambiente, su objetivo es lograr, desarrollo sustentable es lograr una relación equilibrada entre estos tres elementos: economía, medio ambiente y sociedad, mediante uso razonable de los recursos naturales y generando el mínimo impacto ambiental. Es muy importante esta conceptualización. Dice, desarrollo sustentable, empotrado en un trípode: medio ambiente, sociedad, economía, y que su objetivo es lograr una relación equilibrada entre estos tres elementos fundacionales. ¿Cómo? Mediante el uso razonable de los recursos naturales y generando el mínimo impacto en la naturaleza. Otro concepto muy importante en este ítem de otros conceptos es precisamente el de ecología. De ecología hay muchas definiciones. En primera instancia, pues, es una especialidad científica
que se centra en el estudio y análisis de los vínculos que surgen entre los seres vivos y su entorno, entendido como la combinación de factores abióticos, entre los cuales pues está el clima y la geología, y los factores bióticos, es decir, los organismos que comparten el hábitat, y que la ecología analiza también la distribución y la cantidad de organismos vivos como resultado de la citada relación. Muy importante esta definición. Hay otras definiciones. Ecología es la ciencia que estudia las relaciones que se establecen entre los seres vivos en un entorno, o de esos seres vivos y el entorno que los rodea. ¿Qué es medio ambiente? También un conjunto. ¿Qué es el medio ambiente? Para retomar esa definición que es muy importante. Es el conjunto de factores y circunstancias que se dan en el lugar donde habita un ser vivo y con los que se halla en continua relación. Dentro de dichos factores están los abióticos y los bióticos. Usted tiene que empezar a empoderar el lenguaje propio de la exposición que estamos haciendo y propio de los diferentes cursos de la gerencia ambiental. Muy importante que se regrese. Ahora hablamos de la estructura. Hablamos de la estructura de cada unidad. Y en cada unidad están los conceptos más importantes, los conceptos clave. Es decir, hay un vocabulario, sí es sencillo. Y es muy importante apropiarlo. ¿Qué es abiótico y qué es biótico? Vaya a las definiciones que tenemos allá precisamente. ¿Qué es una adaptación al medio? Es una modificación en la anatomía, funcionamiento o en el mismo comportamiento que una especie, ¿cierto?, para resolver problemas decide entonces hacer o cambiar. Entonces son los cambios que surgen en la anatomía, en el funcionamiento o en el comportamiento de una especie para poder adaptarse, para poder sobrevivir, para poder estar en el medio a donde ha llegado. Entonces, por ejemplo, ahí damos, ¿cierto?, que el pelo de los mamíferos para no perder calor. Pero si uno habla del ser humano, pues entonces, pues sí, nosotros también somos mamíferos, pero entonces el pelo siempre es sentido de protección. Y cuando estamos expuestos al sol, la exposición al sol, entonces si no lo hacemos moderadamente, pues entonces hay una reacción y entonces porque la piel se quema, así de sencillo. Pero si se va haciendo en forma moderada, lo que se van activando es unas defensas que el cuerpo tiene, y entonces, por ejemplo, se activa la melanina. La melanina entonces le va dando un tono oscuro a la piel para poder que esa piel se defienda de los rayos solares. Eso es entonces una forma de adaptación al medio. Habrá muchas otras.
Otro término dentro de los que hemos significado como otros, que son acompañantes y muy valiosos en esta primera temática de generalidades, es el concepto de ecoeficiencia. El término fue establecido por el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible. En 1992. Con su publicación Cambiando el Rumbo, se basa en la creación de más bienes y servicios usando menos recursos, creando menos desechos y menos contaminación. Este término fue aprobado en la Cumbre de Río. Usted va, como ya les estaba diciendo, usted va a ir buscando cuáles han sido los hitos históricos que se han presentado frente a la problemática ambiental, y entonces más o menos por acá cada 20 años entonces se reúnen ciertos países y para las famosas cumbres de la tierra, y entonces allá se hacen muchas propuestas, muchas de ellas no reciben aceptación de los países más comprometidos con la contaminación del medio ambiente, que son los países desarrollados. Entonces a veces como que no hay el suficiente compromiso, pero se sigue en la lucha, porque esta es una lucha de no acabar con el planeta para poder que le heredemos algo a los que vendrán. Simplemente entonces tenemos que decir que este término fue aprobado pues en la Cumbre de Río como un medio para llevar a la práctica la Agenda 21. Usted también debe ir a buscar qué se trata esa Agenda 21 por el sector empresarial. Realmente es una filosofía orientada a la sostenibilidad, entendiendo pues sostenibilidad que vamos a producir de una forma que en lo posible no se contamine, que en lo posible no se atropelle la naturaleza, y acuérdese que pues, es con equidad social. Y pues nos dan el concepto que está dado por la relación creación del valor agregado o añadido y los daños ambientales que se describen en la ecuación. Entonces la ecoeficiencia se mide la creación del valor, sí, bueno, el valor agregado sobre los daños ambientales causados. Entonces, bueno, en la medida que ese coeficiente se optimice, entonces muy seguramente pues estaremos en vía del desarrollo sostenible o sustentable. El otro término, pues, coeficiencia, ¿cierto? Ya es el conjunto de ecoeficiencias. Es relativamente un concepto nuevo y se resume en el uso eficiente y racional de la energía y los recursos naturales, con beneficios ecológicos y económicos. Es decir, que busca producir más bienes y servicios con menos energía, reduciendo entonces el impacto negativo al ambiente. Es una filosofía que puede resumirse en producir más y contaminar menos. Hasta aquí pues esta introducción. Espero que hagan una lectura comprensiva, que vuelvan a los términos de referencia. No olviden, por favor, no olvidar, por favor,
cómo está la estructura temática, cómo se desarrollan los temas en la unidad. Es muy importante ir apropiando los diferentes conceptos, ese vocabulario que se da previo para entonces que usted haga una debida lectura de lo que se está exponiendo en el módulo. Hasta aquí entonces ya usted se encarga de hacer el trabajo de ejercicio de aprendizaje, las actividades que se han propuesto, este taller de entrenamiento y la pista de aprendizaje, muy importante. Es la forma como resaltamos los elementos centrales en cada unidad. Es importante que traiga la memoria permanentemente y tener en cuenta que la ecoeficiencia se centra en mantener las características técnicas y de calidad de los productos y los servicios, reduciendo la intensidad del uso de material y energía. Concepto muy importante entonces, ecoeficiencia de esta primera temática. El taller entonces está ahí resuelto y sí quiero entonces recordarles que por favor entren a los recursos obligatorios. Allí está este módulo que empezamos a leer y está un grupo de videos que son acompañamiento a este desarrollo curricular. Dejemos aquí y entonces prontamente los estaré convocando para que desarrollemos o al menos hagamos lectura de la temática 2 de esta primera unidad, que dejémoslo de una vez dicho, tema 2 es muy importante porque nos permite la clasificación de la contaminación ambiental. Ya volvemos. Como hemos podido observar, este módulo en sus 2 unidades tiene la idea central, que es la comprensión de la contaminación ambiental. ¿Cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos? Necesariamente, basamento de los próximos cursos. Para terminar, les hago una muy sana sugerencia. Este módulo va a estar acompañado en sus unidades de los recursos obligatorios, que normalmente son videos que se le han colocado al curso para que usted los observe y que sean apoyo del desarrollo curricular. También una propuesta de recursos complementarios, muy importante para que usted con compromiso empiece a ir más allá de las mismas pretensiones del módulo. Agradezco que estén acompañándonos en este desarrollo curricular, porque no es la institución, no es Guillermo Cartagena, es la tierra que necesita de la fundamentación que ustedes están haciendo